Hoy vamos a hablar de Elinor Ostrom, una politóloga estadounidense y la primera mujer en recibir el Nobel de Economía por su teoría de los bienes comunes. Nació bajo el nombre de Elinor Claire Anwar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en 1933, en plena Gran Depresión. Vivió en una situación de pobreza junto a su madre, quien le enseñó cómo cultivar hortalizas y preparar conservas para ahorrar. Ya que su hogar se encontraba cerca del distrito de Beverly Hills, pudo acceder a la educación de la prestigiosa escuela secundaria de este barrio. A pesar de estar rodeada de personas con mucho dinero e incluso celebridades, siempre demostró una falta de apego por lo material y, por ejemplo, prefería comprar ropa de segunda mano. Durante su estancia en esta institución, fue incentivada a participar en un club de debate, en que además de desarrollar su pensamiento crítico, la ayudó a curar su tartamudeo. Al salir de la secundaria, decidió ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles, o por sus siglas en inglés UCLA. Sin embargo, no contó con el apoyo de su madre y menos con ayuda financiera de su parte. A pesar de esto, Elinor insistió en esta idea y a través de trabajos ocasionales logró pagar sus estudios sin tener ninguna deuda. En 1954 se graduó con honores de la carrera de Ciencia Política. Fue la primera persona en su familia en obtener un título universitario. Después de su paso por UCLA, se mudó a Boston, lugar en que también fue una pionera al trabajar en áreas nuevas para las mujeres. Su primer trabajo fue como empleada en una empresa exportadora de electrodomésticos y un año más tarde fue designada como subgerente de personal en Godfrey L. Cabot, empresa que nunca antes había contratado a una mujer para un cargo profesional. Según dijo la misma Ostrom, haber logrado este puesto a los 21 años me dio una confianza que más tarde me ayudó en la vida. En 1957, Elinor volvió a UCLA para trabajar en el área administrativa de la universidad, mientras que cursaba un doctorado en ciencias políticas. Comenzó a interesarse en la administración de recursos naturales compartidos al asistir a un seminario en que junto a varios compañeros e investigadores estudiaron el caso de una cuenca de agua subterránea al sur de California ocupada por varias comunidades. Como la extracción por parte de las personas era excesiva, se estaba comenzando a filtrar agua salada a esta reserva. Elinor se interesó en cómo las personas que dependían de este acuífero dejaban de lado sus diferencias para ocupar de mejor manera este recurso, algo a lo que dedicó su tesis doctoral. El académico a cargo de este seminario era Victor Ostrom, con quien se casó en 1963. Más tarde, el matrimonio de los Ostrom se mudó a Indiana, donde Victor trabajó como profesor titular en la Universidad de Indiana y Elinor se desempeñó en la cátedra de Gobierno de Estados Unidos en esta misma institución. Con los años comenzaron a organizar coloquios todos los lunes junto a investigadores de diversas disciplinas para discutir y analizar sobre posibles soluciones a la gestión de recursos. Pronto, esta serie de reuniones se transformaron en el Taller de Teoría Política y Análisis de Políticas, fundado en 1973. Uno de los primeros proyectos de este taller fue una investigación sobre la policía en tanto su estructura y desempeño. Durante los años 70, expertos en políticas públicas propusieron una drástica reducción del número de departamentos de policía, ya que consideraban que varias unidades al servicio de una misma zona era caótico e ineficiente. Para esto, Ostrom y sus colegas se dedicaron a investigar durante 15 años la prestación de servicios policíacos en 80 áreas metropolitanas. Realizaron recorridos en patrullas policiales, entrevistas a personas respecto a su experiencia con la policía, obteniendo así datos duros y blandos. El estudio concluyó que un mayor tamaño de unidades policiales no hace siempre un mejor servicio. Sin embargo, tampoco se confirmó que esto era ineficiente y en cambio se observó que estos servicios generaban redes de cooperación para garantizar la seguridad pública más allá de su labor común. El principal concepto de investigación de Ostrom fue el de los bienes comunes como una tercera alternativa entre bienes privados o públicos. Su teoría se centra en cómo varias personas que poseen un recurso en común se organizan e interactúan para regular el uso de este, sus beneficios y poder mantener a largo plazo los niveles de producción de los recursos comunes. Ostrom estudió esto mediante casos de pequeñas pesqueras, sistemas de regadíos y bosques, entre otros. Ahora bien, concluye y defiende que es posible gestionar de manera cooperativa los recursos comunes, lo que ayudaría a la equidad en el acceso y a un control democrático de este. El concepto principal que caracteriza su pensamiento y teoría es el de bien común, bien comunal o procomún, que establece que la propiedad está atribuida a un conjunto de personas en cuanto al lugar donde habitan y que están bajo la acción de compra, venta y explotación.
De esa forma, bajo el régimen de bien común, ninguna persona en concreto tiene un control único y exclusivo sobre el uso y disfrute de un recurso, es decir, no existe un monopolio. Su obra El gobierno de los bienes comunes, publicado en 1990, trabaja y estudia múltiples casos que muestran cómo gestionar y disponer colectivamente de recursos escasos. En este sentido, menciona 8 principios de diseño para una gestión estable de recursos comunes. Como primer principio, instaura establecer claramente los límites. En segundo lugar, que las reglas de uso y disfrute de los recursos comunes estén adaptadas a las condiciones locales. Luego, establecer acuerdos colectivos que permitan a los usuarios participar en los procesos de decisión. El cuarto principio trata de establecer un control efectivo por parte de controladores que sean parte de la comunidad o que respondan ante ella. Ahora, el quinto principio establece que debe existir una escala progresiva de sanciones para aquellos usuarios que transgredan las reglas establecidas por la comunidad. Por otro lado, el sexto principio alude a la creación de mecanismos baratos y de fácil acceso que resuelvan los conflictos. El séptimo principio establece una autogestión de la comunidad y que ésta sea reconocida por las autoridades. Por último, el octavo principio dice que en el caso de que hayan grandes recursos comunes, debe existir una organización en varios niveles con pequeñas comunidades locales en el nivel base. El gobierno de los bienes comunes se insertó en el marco de la nueva economía institucional, donde a partir del análisis microeconómico, es decir, un estudio del comportamiento económico de agentes individuales, se enfocó en aspectos poco atendidos por la economía convencional, como los costes de transacción, el estudio de las reglas del juego, los mecanismos de control y mantenimiento de los acuerdos sociales. ¿Qué logró Ostrom con esto? Ajustar los conceptos de eficiencia y sostenibilidad desde una perspectiva económica, destacando el rol de las instituciones, la necesidad de atender a la variable temporal, los incentivos al cambio institucional y los costes de transacción desde un modelo de racionalidad limitada. En su trabajo analiza sistemáticamente una variedad de mecanismos institucionales orientados a administrar y gestionar recursos de uso común. Ahora bien, Ostrom establece que los bienes se pueden clasificar de acuerdo a 2 características simultáneas. Bajo la exclusividad, es decir, que del consumo de un bien se podrá excluir a un determinado individuo, y bajo la rivalidad, es decir, aquel bien que cuando una persona lo consume disminuye así el consumo de otra persona de este bien. Ahora, al utilizar como criterios la exclusividad y la rivalidad, quedan 4 tipos de bienes. En primer lugar, los bienes de baja rivalidad y difícil exclusión, que son aquellos bienes públicos puros, como por ejemplo, bienes de alta rivalidad y difícil exclusión, como los bienes públicos impuros, como por ejemplo, una biblioteca. En tercer lugar, los bienes de baja rivalidad y de fácil exclusión, como los bienes privados impuros, por ejemplo, la televisión por cable, y por último los bienes de alta rivalidad y fácil exclusión, como los bienes privados puros, por ejemplo, la ropa. Ahora, los conceptos de puro e impuro atienden a que existe un consumo sin rivalidad y la imposibilidad de exclusión en el caso del primero, y en el caso del segundo a una rivalidad y exclusión parcial. Elinor Ostrom hace frente al dilema de la tragedia de los comunes, defendiendo que es posible gestionar de manera cooperativa los recursos comunes, lo que terminará por beneficiar a todos. Ahora, este dilema de la tragedia de los bienes comunales describe una situación en la que varias personas, solo por interés personal, actuando de manera independiente pero racionalmente, finalmente destruyen un recurso compartido limitado, a pesar de que a ninguno de ellos, ya sea individual o colectivamente, les convenga esa destrucción. Puede decir que el trabajo de Ostrom nos une al pensamiento de Adam Smith, pues nos demuestra que las personas pueden autogobernarse y crear sus propias instituciones sin tener que recurrir al Estado para poder resolver sus problemas. En esto entra el concepto de la mano invisible, pues se establece que de manera indirecta la cooperación y los órdenes espontáneos existen no solo en el mercado, sino que estos están presentes en la asociación. Su tesis fundamental consiste en que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso común que las propias personas implicadas. Pero para ello existen condiciones para que esto sea posible.
En primer lugar, disponer de los medios y incentivos para hacerlo. Segundo, mecanismos de comunicación para que se involucren. Y tercero, un criterio de justicia basado en el reparto equitativo de los costos y beneficios. Entonces, dicho lo anterior, ¿cuál es la importancia de la respuesta de Ostrom a la tragedia de los comunes y cuál es el impacto en la sociedad? Primero que todo, ¿qué es exactamente la tragedia de los comunes? Pero antes que eso, definamos qué son los recursos comunes. Bueno, estos recursos son aquellos que son no excluibles y rivales y que se agotan con el uso que le dan las personas. El ejemplo más utilizado para la tragedia de los comunes es el atún que está en el océano, ya que son recursos excluibles, lo que significa que no tienen dueño porque no existen derechos de propiedad de los peces en el océano, lo que a su vez significa que nadie puede ser excluido legalmente de la pesca del atún. El problema comienza es que si alguien pesca un atún, queda uno menos para el resto. La tragedia de los comunes es que los recursos naturales de uso colectivo inevitablemente derivan en una sobreexplotación y que a largo plazo son destruidos o agotados. En el caso del agua y en el ejemplo de Harding ya mencionado, se dice que en las granjas se tiende a tener intereses privados sobre la cantidad de agua que se va a utilizar para el ganado, independiente de la cantidad de animales. En el caso del atún, el pescador sabe que la reserva de atún se está extinguiendo, pero nadie la conserva, porque si él pesca menos hoy, no es que con ello dejará más atún para él mismo mañana, sino que dejará más atún para que otro pescador lo tome hoy. Pero existen algunas soluciones para la tragedia de los comunes, y Eleanor encontró una. Ostrom tomó el problema desde la mirada social, ya que viajó a diferentes países y vio el trabajo de las comunidades desde muy cerca, como en España en el ámbito hídrico, los bosques de Nepal o las aldeas de Japón, lo que la llevó a integrarse incluso en la ecología, las ciencias de computación y con la psicología. Su solución está relacionada también con las normas culturales. Ella asumió que las normas pueden evolucionar de tal manera que se desapruebe socialmente a aquellos que sobreexplotan un recurso común no excluyente y se honra a aquellas que contribuyan a este recurso. Además de que dentro de pequeños grupos se pueden imponer normas relativamente estables y eficientes que se respetan por el ambiente de comunidad y compromiso entre ellos. Eleanor Ostrom entregó una solución con una economía basada en la cooperación de una comunidad local, como los principios de la cooperación y de la conservación de los recursos. Sus hallazgos demostraron que, con mayor eficiencia y bajo las condiciones adecuadas, el problema de la tragedia podía resolverse y en particular con grupos pequeños. Ella explicó que la aplicación a nivel local de las normas en el grupo podía ayudar a resolver muchos problemas ambientales, ya que estos grupos locales podían generar normas para sanciones bajo la gobernanza local, porque si todos estaban dentro del mismo sistema de los recursos, sería impensable que alguien pudiese actuar bajo sus propios intereses ocultos. Su teoría tuvo tal impacto que se vio más eficiente que la solución que ya existía a esta metáfora del atún o para el ganado de Harding, que era respecto al control o la regulación. Que en el caso del atún, por ejemplo, las regulaciones que existían era limitar el tiempo de pesca o permitir cierta cantidad de barcos. El problema es que este tipo de regulaciones motivó a los mismos empresarios a modificar sus tecnologías para construir barcos más grandes y con el potencial de poder recolectar más peces en poco tiempo, por lo que esta regulación siempre iba a tener fallos e iba a ser lo mismo. Por otra parte, su teoría también sirvió para aportar en la precaución del medio ambiente y, más importante que todo lo anterior, Ostrom aportó a señalar que las tragedias no son inevitables. Pero, ¿cuál era el problema de la teoría de Ostrom? Es que todas estas normas locales implican mucho tiempo. Actualmente estamos en una sociedad en la que ya se ha sobreexplotado ciertos recursos y que tiene la experiencia de hacerlo durante siglos. Por ende, costará mucho lograr el acuerdo entre las industrias, el Estado y la comunidad cuando ya se ha actuado bajo los intereses privados.